Es un hito tan esperado como importante, la inauguración del nuevo vestíbulo principal de la estación de Chamartín, un inmenso espacio que quiere dejar atrás jornadas de aglomeraciones y caos y cuyos detalles te cuento y enseño en este vídeo. Chamartín abre desde este mismo martes su nuevo y flamante vestíbulo principal, que con 18.000 metros cuadrados culmina la renovación de este nodo estratégico para la movilidad tras una contundente inversión de más de 560 millones de euros y 4 años de trabajos en donde la siempre difícil convivencia entre pasajeros y obras dejó no pocos problemas, molestias o jornadas para olvidar, y donde esa superficie para los viajeros están distribuidas en zonas comunes y espacios específicos para usuarios de cercanías y de alta velocidad, además de áreas comerciales y de restauración, lo que supone multiplicar por más de 4 su superficie anterior. Ha sido el propio ministro de Transportes el encargado de presentar en un vídeo oficial este nuevo espacio, una costumbre cada vez más habitual en el Valle Soletano, que parece estar haciendo méritos para acabar algún día en televisión o, quién sabe, coger el relevo de este canal algún día, y donde, acompañado de una serie de imágenes de todo tipo, incluyendo un espectacular vuelo de dron, muestra cómo, con este espacio recién abierto, la estación ferroviaria pone a disposición de los usuarios cerca de 27.000 metros cuadrados distribuidos en dos vestíbulos, el principal y el central subterráneo ya renovado, así como un paso inferior que facilita el tránsito de los viajeros. De hecho, incluso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se pasó a verlo en persona antes de su apertura oficial. Recordemos que esta estación, a pesar de ser relativamente nueva, construida en la década de 1970, se había quedado muy obsoleta y pequeña ante los nuevos flujos de viajeros y los que están por llegar, adaptándose así al incremento del tráfico ferroviario de los últimos años, derivado de la puesta en servicio de nuevas líneas de alta velocidad y de la liberalización ferroviaria, duplicando para ello el número de vías de alta velocidad, de 6 ha pasado a 12, que además tienen salida en ambas direcciones, lo que hace que Chamartín cuente con 25 vías pasantes con salida hacia el norte y el sur, 12 de alta velocidad y 13 de ancho ibérico, además de 4 vías auxiliares en la cabecera norte destinadas a estacionamiento y maniobras. También se adapta mucho mejor que hasta ahora al incremento de viajeros, con récord histórico en 2025 al alcanzar los 46,2 millones de viajeros frente a los 44,4 millones del año anterior, y que tanto han tensionado a la terminal norteña de Madrid. Los trabajos también han permitido reforzar la intermodalidad con conexión directa a metro, bolsa de taxis, nueva dársena de autobuses, VTC y aparcamientos, mejorándose los accesos, independizando el tráfico urbano del tráfico interno de la estación, liberando así espacio y reordenando los viales, y se ha mejorado la iluminación. El nuevo vestíbulo que se abre al público se organiza en 3 áreas diferenciadas: una zona de embarque para cercanías, otra para alta velocidad y un área común en forma de gran pasillo longitudinal que actuará como principal vía de flujo de viajeros. Un pasillo que tendrá una anchura de 18 metros, triplicando los 6 anteriores, y una longitud de 225 metros, con locales comerciales a un lado y zonas de embarque y espera al otro. En cuanto al edificio de viajeros, se ha recuperado su entrada principal por la plaza, cubierta ahora por una gran bóveda de vidrio laminado y templado, para proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo, siendo quizá el nuevo hito arquitectónico de la estación, curiosamente, el lugar que más imágenes dejó en el pasado reciente de caos ferroviario y que ahora pasará a ser el punto más viral de Chamartín, y donde en total se dispone de 4 entradas de diferentes dimensiones, además de 3 de emergencia. En la zona de estancia y embarque de alta velocidad, los viajeros disponen ahora de un espacio amplio, diáfano, con una altura máxima de 9,43 metros y luminoso, con entrada de luz natural desde diversos puntos, que incluye una zona de segunda altura con diversas salas. El acceso a las vías de alta velocidad se produce gracias a 6 pasarelas de 40 metros de longitud y 10 metros de ancho, dotadas de 2 rampas mecánicas cubiertas que salvan un desnivel de unos 6 metros con las vías.
Los núcleos de comunicación vertical con los andenes se completan con ascensores y escaleras fijas revestidas con granito. Caso aparte es el área de cercanías, donde por primera vez se contará en el edificio principal con un sistema de control de accesos a base de tornos. El recrecido del vestíbulo de esta zona se ha realizado mediante el desplazamiento hacia el norte de los núcleos de comunicación vertical, escaleras mecánicas y ascensores con los andenes, lo que ha permitido generar en el nivel superior una nueva pasarela cubierta acristalada con vistas a las vías de 1.300 metros cuadrados de superficie desde donde se realiza el acceso a los andenes. Un nuevo espacio que dispone de asientos, máquinas autoventa, aseos, cargadores para dispositivos electrónicos, oficinas de información al viajero y venta de billetes, así como diversos locales comerciales y de restauración. Adicionalmente, se ha desplegado un nuevo sistema de información al viajero mediante paneles de mensajes variables y pantallas LED de 65 pulgadas con una nueva interfaz gráfica que informan sobre la llegada y salida de trenes. De hecho, el aspecto recuerda más a un aeropuerto que a una estación de tren, algo cada vez más frecuente. También se ha mejorado la accesibilidad e incorporado iluminación LED, donde además, sobre la cubierta se ha dispuesto una instalación fotovoltaica para el autoconsumo de energía. Recordemos que las actuaciones para modernizar la estación se han desarrollado por fases y manteniendo el servicio en todo momento, y donde hemos ido informando de los principales avances durante este tiempo en diferentes vídeos del canal. Actualmente se está ultimando la urbanización de la zona de acceso a la estación, la reorganización de la plaza y la reordenación de los viales urbanos. También se trabaja en la construcción de 4 nuevas vías de apartado para trenes de alta velocidad en la cabecera norte de la estación, con el objetivo de adaptarla a las necesidades futuras de tráfico, dotándola de mayor capacidad de estacionamiento y flexibilizando la explotación ferroviaria. Las futuras vías de apartado 1 y 2 tendrán una longitud de 200 metros y permitirán el estacionamiento de trenes en composición simple, mientras que las vías 3 y 4 contarán con 216 metros de longitud, lo que permitirá el estacionamiento de trenes tipo Avant de doble composición. Recordemos que también se avanza en la otra actuación clave para el desarrollo de la estación, como es la conexión de alta velocidad con el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez, que ultima sus fases de obras y que también hemos contado en varios vídeos, a la espera de los remates finales para su conclusión, esperada para 2027. Una remozada y mejorada estación, muy perjudicada por el paso del tiempo, pero que comienza a ponerse al día y adaptarse a unos tráficos que no han dejado de crecer y que pillaron por completo a esta estación. Quizá el mejor ejemplo de la falta de previsión que ha habido con la entrada de la competencia y que desbordó por completo sus capacidades, pero que poco a poco comienzan a quedar atrás y donde seguiremos muy pendientes a todo lo que falta aún por construirse, no solo en la propia estación, sino a los proyectos de alrededor, urbanización o conexión con el aeropuerto. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo de ciencia con un primer paso.